Hola, hola. Bueno, estamos acá transmitiendo hoy, lunes, último lunes del 2020, imagínense ustedes. Vamos a estar transmitiendo hoy con un tema interesante que tiene que ver con el despertar espiritual, ¿no? ¿De dónde viene? Y se está relacionado de alguna forma con el bloqueo o el desbloqueo emocional, ¿no? Después que hagamos un trabajo. Entonces, por eso vamos a estar acompañados también hoy con Elena Mandel, una psicóloga que aparte es especialista en la decodificación emocional y terapias de vidas pasadas. Así que vamos a estar conversando con ella, vamos a aprender muchísimo sobre este tema y por supuesto también dando lo que es la visión cabalística de todo este tema tan interesante. Fíjense que en general ha sido un año de donde más se ha podido encontrar emociones revueltas. Hay muchísimas personas, donde muchos han estado con ataques de pánico, donde personas incluso han estado involucradas con el miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede generar en nosotros un bloqueo emocional. Entonces, la idea es que si vos todavía no estás claro de que tienes un bloqueo emocional, lo puedas reconocer a través de toda esta información que vamos a estar hablando en el en vivo, y no solamente que lo puedas reconocer, sino que también puedas trabajarlo, superarlo y desbloquearlo. Ahí tenemos por allí a Elena, a ver si nos conectamos. A ver. Quédense allí, no se vayan. Hola, hola John, ¿qué tal? Saludándonos, estamos acá en Instagram y sí, esto lo vamos a pasar a YouTube. Elena, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, ahí leyendo todos los lindos comentarios que nos empiezan a mandar y ni siquiera hemos empezado, así que estoy contenta porque mucha gente ya agradece estos encuentros, Elena. Ay, qué lindo, Muy porque en realidad es como ponernos a hablar de nosotras mismas y de nuestros traumas, el ponernos a contar de cómo llegamos a esto, ¿no? Cada una. Qué increíble, qué increíble. Justamente estaba hablando de esto en la introducción, Ele, que ha sido el año donde yo creo que en general más personas nos hemos sentido revolucionadas a nivel emocional, físico, mental, espiritual. Un año de muchas sacudidas y wow, qué interesante poder nosotros contar con herramientas que hemos y aplicamos todavía porque ninguna está 100% corregida y poderla brindar al otro, ¿no? Eh, Ele, bueno, ya con esta grandiosa bienvenida, vos, ¿cómo llegaste a encontrar ese punto donde dijiste, ah, mira, tengo un bloqueo, ¿qué tengo que hacer? Estoy bloqueada. Bueno, a mí lo que me pasó fue como un poco al revés, porque yo he tenido las emociones bloqueadas desde muy chica. Porque a mí me han atravesado desde la primera infancia, ¿no? Las muertes de abuelos, de papá. Entonces uno va perdiendo en esos eventos traumáticos, va perdiendo como fragmentos de alma. Pero por otro lado, cuando tenés esos traumas tan fuertes, hay una parte de nuestra alma que nos abandona, con lo cual vos tenés menos brillo, menos energía, menos chispa de vida. Entonces, bueno, en mi caso yo fui una niña con depresión infantil, imagínate que ni se notaba porque yo era buena alumna, entonces, nada, Wow. no surgía, pero con los años, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que se estuvo sobreadaptando. Eh, Todos los que llegamos a tener situaciones de crisis espiritual o de despertar espiritual, llegamos, bueno, normalmente la gente llega de una manera lineal, ¿no? Empiezan como vos, con un despertar progresivo. En mi caso tuve un despertar de conciencia que fue una situación de emergencia espiritual, que en verdad es un momento donde vos tenés como un desmoronamiento, tenés una vida que te das cuenta que no la podés sostener y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde estoy parada?
Y esto me pasó Eso, un poco a como partir esa de mi sacudida, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Ese estado de emergencia puede llegar a ser. Claro, en ese momento, como esto es un estado de donde uno pierde o donde yo perdí los comandos de mi vida, es un momento de locura, ¿entendés? Donde uno tiene muchas características que ha perdido rumbo. Y yo he perdido en ese momento como botones de mi vida que tenían que ver con el volumen, con el llanto, con la velocidad, con la saciedad. Wow. Y bueno, y en esa crisis llegué a un momento que, bueno, toda la vida había vivido con un vacío espiritual, ¿no? Como con un agujero en el corazón, un vacío en el alma. Pero, El vacío en el pecho, de que pero tanto hubo se un habla, ¿no? momento en que el vacío me llenó. Y cuando el vacío y la oscuridad me llenaron, empezó a emerger la luz. Ahí empecé a trabajar en mí y empecé a desbloquear las emociones. Wow. ¿Cuál fue tu primera herramienta que empezaste a trabajar en vos para desbloquearte? ¿Qué hiciste, Elena? Lo primero que había empezado a hacer fue la práctica de los mantras, porque es una herramienta que me permitió acallar la cabeza. Y, y es como algo medio tonto cuando te lo dicen, bueno, vos repetí esto, canta esto, y la mente se empezó como a ir limpiando, porque hay emociones traumáticas, infantiles, que te dejan con una determinada química en el cerebro. Entonces, resulta que el bloqueo emocional es una barrera que nos ponemos a nosotros mismos. Qué Suponer que, interesante. Esta bueno, barrera, alguien, viste como los chicos cuando de pronto se enojan y vos los retás y entonces no te quiero más. En muchos aspectos fui diciendo como, bueno, no te quiero más, esto no me importa, pero son conflictos donde se juega el miedo, la inseguridad y la desvalorización. wow. Y esta es La una desvalorización sensación. justamente es el alejarte del amor propio como tal, de lo tan importante pilar. Yo me desvalorizo, no me amo y justamente es como abrirle totalmente el paso a la oscuridad, ¿no es así, Ele? En verdad no es me desvalorizo, no me amo, suponte, se muere mi papá, entonces no tengo un papá que me cuide. Ahí es donde yo pierdo de alguna manera mi fortaleza, pierdo el cuidador, pierdo el protector, entonces uno pierde algo que tenía, todos los bloqueos emocionales desde la decodificación bioemocional tiene que ver con dos conflictos que se ven en simultáneo, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de protección y el territorio. Yo tengo un territorio que tiene que ver con mi cuerpo, ¿no es cierto? Tengo un ADN biológico y un inconsciente biológico, que hace que lo que uno necesite para sobrevivir es una casa. Dentro de una casa para que tu mamá te cuide, tu papá tiene que cuidar a tu mamá. Si vos no tenés un Claro. papá que cuide a tu mamá, tenés una mamá que si te cuida está frágil. Entonces también es un cuidado un poco inseguro. Wow. Bueno, fíjate que ahí tenemos esa afinidad de forma, de la que llaman en Kabbalah, de esos encuentros de almas con la afinidad, porque creo que también en coincidencia con vos, mi primer quiebre emocional, mi primera desvalorización también fue con la muerte de mi abuelito, que era como una especie de padre o de pilar fundamental en mi vida, emocional y de todo tipo, y allí fue cuando de niña empecé a presenciar y a sentir lo que era el abandono, ¿no? El abandono emocional que un niño realmente es muy difícil de llevar, sobre todo si no está acompañado de especialistas como vos, que te ayuden de una forma u otra a hacer las cosas un poquito más ligeras y más llevaderas, ¿no? Así que en ese aspecto coincido con vos. Y para las personas que están allí, todo bloqueo emocional es importante detectarlo y trabajarlo
porque toda emoción bloqueada, toda emoción no manifestada, no expresada, no se va, no se disuelve del todo y eso se puede quedar en nuestro cuerpo. Y es por eso que Elena, con todo este trabajo tan hermoso de la decodificación emocional, nos puede contar que cada emoción de nosotros se puede ver repercutida en una enfermedad en el cuerpo. Por ejemplo, Ele, esta persona que se siente abandonada, como vos mencionas, Ujú. ¿qué enfermedad, por ejemplo, le puede despertar si no trabaja la emoción y se queda con esa sensación y esa emoción interna? Estoy abandonado, me abandonaron. ¿Qué le puede pasar? Bueno, una persona que se siente abandonada y desvalorizada, primero uno se queda en trabajos difíciles, ¿no? En trabajos, normalmente si te sentís desvalorizada, en trabajos que te pagan mal o que te tratan mal o que tenés que estar muchas horas. A veces cuando las personas tienen bloqueos emocionales, suponete situaciones de estrés postraumático, que es algo que nos está dando ahora a todos, ¿no? Porque hay digamos, hubo un estrés prolongado a partir de una cuarentena que se prolongó, se prolongó, se prolongó. Ahora hay todo un estado de miedo, de alerta, que si la vacuna sí, que si la vacuna no, pero hay una realidad y es que el barbijo llegó para quedarse. Con vacuna o sin vacuna, todos vamos a tener que continuar por un determinado tiempo, tal vez más que el que uno esperaba, ¿no es cierto? Manteniendo distancia social, manteniendo cambios. Entonces uno, ante determinados impactos, uno lo que hace es bloquea la emoción para que el impacto de lo que está sufriendo sea tolerable. Entonces a veces hay, suponte en situaciones de estrés, hay falta de conexión con las emociones, hay una baja inteligencia emocional o una educación represiva a la hora de aceptar y entender los sentimientos. Pensemos que hay cuestiones judeocristianas que tienen que ver con la culpa, con la ira, con el enojo, donde te obligan a reprimir esto. No digo que uno cuando sienta ira salga y golpee y grite y esté rompiendo todo, pero no podés guardarte la ira y arrodillarte a rezar, porque Todo mal. esa ira que estás guardando se va transformando en rencor. Y cuando el rencor, la ira, el miedo toman tanto lugar en nosotros, tenemos poca energía como para sanar, ¿no? Para conectar con esto que está por encima de nosotros. Sí, creo que hemos utilizado mucho la supervivencia de forma prolongada, casi un año, muchos en ese estado de supervivencia que no te deja realmente trabajar tu nivel de conciencia y no te deja elevarte, como hablamos en Kabbalah y como deberíamos todos estar haciendo nuestro trabajo de elevación espiritual, de ese despertar, de ese momento donde no es que te iluminas y te salen alas, sino que simplemente tienes una conciencia clara de qué tienes que hacer y a dónde tienes que ir y hacerlo justo en el momento. Cuando nosotros tenemos un tiempo de tanto represión a nivel emocional, donde muchísimas personas no se pueden encontrar con sus amigos, con sus familiares, o han podido realizar las actividades que comúnmente hacían, esto justamente se manifiesta como un bloqueo, como que me siento de que no estoy logrando cumplir las cosas que yo hacía anteriormente. Entonces, uno de los síntomas que tenemos que darnos cuenta en nuestro cuerpo es justamente qué no estoy haciendo anterior, que no hice anteriormente, que no estoy haciendo ahora, porque allí me voy a empezar a dar cuenta de que realmente tengo que compensar emocionalmente algo que antes hacía y ahora no estoy haciendo. Por eso, muchísima gente con tanta energía, que es lo que imagino que también te ha llegado a vos, L, con insomnio, porque no gastamos la energía que gastábamos antes, si estábamos totalmente todo el tiempo en la calle, porque no estamos en el contacto que estábamos antes, entonces esa energía que no se gasta y que se queda acumulada en el cuerpo, y que esto te puede generar tanto tipo de cosas,
y que te puede causar no solamente la desvalorización como hablas vos, sino también te puede causar un tipo de enfermedad en tu cuerpo. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar, para eso estamos aquí, para que encontremos salidas y que para que nuestro cuerpo no sufra las consecuencias de un modo tan severo. Aparte de todas de estas técnicas de mantras que vos mencionas que son tan maravillosas, porque trabajan a nivel también inconsciente, ¿qué otra cosa piensas que una persona puede empezar a hacer para trabajar sus propios bloqueos? ¿Una persona podría trabajar sola sus propios bloqueos o necesitaría estar con alguien más que lo ayude? Mira, todos tenemos capacidad de autoobservarnos, siempre uno va a llegar más lejos si tiene maestros que lo guíen, entonces, de alguna manera, nosotros somos sanadores heridos y en el momento en que vos podés, hay emociones que quedan ancladas, ¿no? Cuando uno tiene, suponte, hablo de mí, que soy quien más conozco, una situación de duelo, infantil, hay una corriente de amor que está interrumpida, suponete, hay un estrés, en mi caso hubo un estrés visual, ¿no es cierto? El estrés de dejar de ver a quien yo considero familiar, con lo cual perdí casi te diría el 80% de la visión de un ojo como Wow, consecuencia de un trauma. Entonces, sí hay un bloqueo visual. ¿Para qué es bueno ver menos? Para no ver que papá no está. Entonces, de wow, alguna manera, el ojo que tiene que ver con reconocer lo familiar deja de funcionar. ¿Por qué? Porque es una respuesta adaptativa para que la angustia sea menor. wow. Qué interesante y qué manera tan mágica, por decirlo así, que es el cuerpo humano, como es una máquina perfecta y como simplemente esa enfermedad o esa falta de vista realmente lo estaba haciendo tu cuerpo para protegerse de una emoción, ¿no? Eh, qué, Exactamente. qué increíble. Bueno, en mi caso, como siempre les cuento, una de las cosas tan importantes también para mí fue una rodilla que dejó de caminar, dejó de moverse, dejé de caminar gracias a eso. Y realmente también me hizo parar la vida y el ritmo que tenía para caminar justamente hacia otro rumbo, que es el que sigo emprendiendo. Que fue el encuentro conmigo misma, que fue el escucharme, que es el conocerme y que esto no termina. Ahora bien, cuando yo empiezo el desbloqueo emocional, a mí me encanta llevar esta parte siempre a la realidad, porque generalmente cuando creemos que desbloqueamos algo, es como el remedio listo, ese ibuprofeno que me saca el dolor mágicamente de una vez. Y no hay nada más doloroso justamente que el empezar ese desbloqueo. Justamente el dolor, el sentir el dolor, justamente es parte de la sanación. Cuando vos vas a una terapia de biodecodificación, cuando vas a de repente una meditación muy profunda, cuando haces una apertura en el chakra corazón con yoga, lo que sea, Ujú. generalmente se siente y hay contacto de vuelta con el dolor. No es que me tomo una pastilla y lo dejo de sentir, sino que entro en contacto a pleno con ese dolor, lo veo y ahí es justo donde está la sanación. Cabalísticamente, el mal no es el mal es justamente la negación de la sombra. Entonces, si yo niego el dolor, si yo niego que estoy triste por este fallecimiento, si yo niego que la estoy pasando mal porque perdí esto, perdí lo otro, allí empiezo a entrar en esa oscuridad y ahí es donde entra el mal que se manifiesta en tu cuerpo, en esa pérdida de visión, en una rodilla que no camine, en cualquier cosa, en obesidad. Entonces, como para ir ordenando, una de las primeras cosas que tenemos que estar claros, si yo estoy en el proceso de querer desbloquearme emocionalmente, inevitablemente hay dolor. Lo tengo que ver. Tengo que ver esa sombra y esa pesadilla de frente. Y ahí empieza todo. ¿Vos qué decís, Claro. Ele? Yo creo que algo que uno tiene que empezar mirando es el miedo
es el enojo, es el rencor, a veces, porque el rencor también es una ira que quedó anclada en un determinado momento, y eso hace que nosotros estemos con una energía de baja vibración. Cuando yo digo que, bueno, con decodificación lo que se hace es ir, o con hipnosis es lo mismo, uno va en una línea de tiempo a un determinado momento, a una determinada edad, donde la persona tuvo un determinado trauma. Suponte que vos tuviste tu problema de rodilla a los 25 años, entonces vamos a trabajar tus 25 años, que es cuando a vos se te desencadena este No, no síntoma. los he cumplido todavía. Ah, 24 tenías. No, no he cumplido 25 todavía. Ah, todavía no. Bueno, pero es un ejemplo para las que ya lo cumplieron. Pero uno va trabajando distintas edades hacia atrás, es decir, el momento que se desencadenó, vamos a otros momentos más atrás, porque por ciclos biológicos memorizados, yo trabajo con un ciclo de Fibonacci, que es la edad donde se desencadena el síntoma y vamos hacia atrás, dividimos por 2, por 3, por 5, por 7, y ahí vamos a ir buscando situaciones que tengan el mismo matiz emocional. Entonces, suponete Interesante. que llegaríamos a tus 5 años, si se tuviera desencadenado a los 25, donde estaríamos sanando a tu niña viviendo una determinada situación dolorosa. Wow, qué interesante, porque nos vuelve a confirmar de esto del tiempo, ¿no? Que el eterno presente que somos y que eso que no se sanó en un tiempo atrás sigue estando allí conmigo y se sigue manifestando y reproduciendo con otra cara, con otra edad, con otro cabello, pero sigue siendo eso mismo que de lo cual no me hice cargo. Y que no me hice cargo porque no es que soy un irresponsable o me voy a poner la cara al pecho a echarme la culpa, sino que en realidad no me hice cargo porque fui inconsciente de eso, porque no tenía la herramienta, porque estaba muy pequeño, pero eso sigue estando allí y me sigue acompañando. Y eso es tan lindo verlo, porque empiezas a tener esa atención hacia vos, ese amor hacia vos, y que a veces uno, me lo digo, que uno se lo da tanto a veces al otro y se olvida de dárselo a sí mismo, cuando debería ser al revés, ¿no? Ese mandamiento tan famoso de ama a tu prójimo como a ti mismo, que en realidad parece, ya que está en hebreo, parece que está al revés, porque en realidad uno se tiene que amar a sí mismo como al prójimo. Entonces, uno tiene que empezar a amarse para amar al otro. Y cuando yo empiezo a ver que hay que me quiero desbloquear, que hay un trabajo de atrás, que me tengo que escuchar y que vengo con una mochila atrás, que la tengo que empezar a liberar, ese trabajo ya empieza a generar un amor incondicional hacia vos, que a lo mejor es la oportunidad del despertar espiritual del que también queremos hablar. Exactamente, porque el tema es que cuando uno tiene determinado trauma infantil, se forjan, ¿no es cierto? Primero determinadas creencias, cosas que uno es chiquito y hace ley. A ver, nunca más, ¿entendés? Nunca más algo, nunca más me van a cuidar, nunca más me van a querer, y uno pone una impronta, ¿entendés? Ante lo que perdió, porque pobrecita lo que me pasó. Yo además que era una nena muy compasiva, muy esponja, lloraba por lo que me pasaba a mí, más por lo que le pasaba a los demás. Imagínate, yo lloraba por mi papá que se había muerto y por mi abuela que se había muerto y que pobre mi papá que no había tenido mamá, y estaban los dos muertos, y yo como una idiota chiquitita, ¿entendés? Una niña llorando, con lo cual uno viene cargando, además, tristezas ajenas y emociones que vienen de nuestro árbol, que no nos pertenecen. No nos Pero además está pertenecen. la sensación de que nunca lo vas a lograr, ¿entendés? Porque como todo es muy difícil, parece que nunca vas a encontrar aquello que vos soñás, ¿no? Ese paraíso perdido. Ahí entramos en el término cabalístico del trabajo tan importante que se conoce como el Satán,
que cuando se habla a nivel religioso es como, ¡ah, qué es eso!, ¿no? Que la gente se asusta. Y el Satán es justamente eso, él. El Satán es justamente esa fuerza que te hace llorar, que te despierta, que te genera incluso a veces un bloqueo, pero es justamente para que vos trabajes en eso, es como un personal trainer. Y en realidad detrás de todo ese trabajo del Satán, de eso que me molesta, eso que me duele, eso que me hace llorar, eso que no puedo lograr, detrás de eso está justo lo que sí. Es muy pequeño, muy pequeño la pared que lo separa, pero a veces nuestra percepción nos hace ver que es muy grande. ¿Cómo esa persona, a nivel cabalístico, puede empezar a atravesar esa pared del sentir que no puedo al poder? Esa pregunta me la hicieron ayer y aprovecho de responderla. Ujú. En el mes de Tebet, justamente en el mes cabalístico de Capricornio, que es interesante porque es donde nosotros tenemos más permeable posible, visible, ese trabajo que más nos cuesta, ¿ok? Eso que más a vos te es pesado. Por ejemplo, hay gente que no le gusta cocinar pero lava los platos. Y se les hace súper fácil lavar los platos pero le gusta cocinar. Bueno, si a vos no te gusta cocinar y te gusta lavar los platos, busca un día, un momento de que sí cocines y no laves los platos, que lo lave el otro. Invertir un poquito lo que me cuesta con lo fácil, porque no me puedo quedar todo el tiempo ni con lo fácil ni con lo difícil, tengo que generar un equilibrio en mis cosas y tocar las puertas de esa cosa que me es difícil, tocarla y ver qué está pasando, porque muchas veces la luz y la sanación y el desbloqueo y esa libertad que vos estás esperando es aquello que vos piensas que es imposible y que es difícil. Y una de las cosas más difíciles es cambiar esa voz interior, esa voz, como decís vos, L, de patrones, de familiares, que año tras año, ni siquiera es que tu mamá, tu abuela, porque tu bisabuela lo decía y tu tatarabuela lo decía, esa voz de tú no puedes, el que tú necesitas tal cosa y no la tienes, el que somos pobres, o como dicen en Venezuela, abrígate hasta donde llegue la cobija, terrible, terrible, súper mediocre. Yo me acuerdo que uno decía, papá, quiero estos zapatos. No, no, hasta donde nos alcance la cobija. Pero, o sea, no puedo soñar, no puedo tener ambición, no. Era todo como muy mediocre, muy mente pobre. Y a veces Ujú. vamos cargando esas mochilas interiores y creemos que esa es la realidad. Y te pesa. Detrás de ese peso, detrás de esas voces feas, que están antiguas, que ya no te sirven para nada, detrás de eso está tu riqueza, detrás de eso está tu salud, detrás de eso a lo mejor es la pareja que no encuentras. Pero hay que tocar la puerta de ese Satán, no asustarnos y decir, mira, yo voy a atravesar este monstruo porque detrás de ese monstruo está lo que yo necesito. Entonces, una de las cosas que también ofrece L, que está muy bueno que la gente sepa, es las terapias de hipnosis, que también pueden ayudar a un desbloqueo emocional, ¿no es así, L? Sí, las regresiones a niñez son muy útiles para situaciones donde la gente ha tenido o accidentes o abusos o situaciones simplemente, ¿no? Que no puedo tener una vida plena, no puedo ser feliz, no puedo lograr tal cosa. Yo digo siempre que es una terapia rápida. ¿Cuánto es rápido? Bueno, una regresión a la niñez es una vez. O sea, verdaderamente es Wow. rápido. Si vos vas a hacer una regresión de tu ansiedad yendo a la niñez, se te van a venir montones de situaciones en la cual esto se disparó. Seguramente en otra consulta vas a ver el tema de tu miedo, de tu preocupación, pero son terapias que en realidad las personas vienen 3 veces, como mucho. ¿Entendés? Depende, bueno, hay traumas y traumas. Eh, Por supuesto. Hay que entender que el tema de sanarnos es un proceso. Vinimos a esta vida a sanar, vinimos primero a desconectarnos, porque cuando nacemos, ¿no es cierto? Somos esa chispa divina, estamos llenos de amor, de luz y demás. Después nos desconectamos, esto surge a los 3 4 años, y después nos toma el tiempo que nos toma volver a conectarnos. En mi caso me tuve que enloquecer para reconectarme. Wow. Wow.
Bueno, eso que vos hablas, creo que cada uno de los que nos está viendo puede recordar ese momento de quiebre donde algo te pasó para que vos despiertes, ¿no? Ese quiebre profundo. Y como dicen, lo mejor que te puede pasar es caer lo más bajo, porque ya no queda más nada que subir. Como por ejemplo, me acuerdo una vez que uno le decía, terminé con tal pareja, qué bueno, te felicito. No, que me botaron del trabajo, qué bueno, porque entendía, yo no lo entendía en ese momento, de que realmente estábamos cortando con algo que nos estaba liberando y que nos estaba dando la oportunidad de abrir una nueva puerta. Y a veces que perdamos algo o que se nos genere una enfermedad, un dolor, puede llegar a ser buenísimo porque es una puerta a algo que te va a conectar con tu alma. En Kabbalah hay un nivel de alma con el que nacemos, enloquecer para conectar, exactamente, exactamente, muchos identificados con esta frase. En el término de Kabbalah, nosotros nacemos con un nivel de nefesh, es una alma como muy animal, ¿ok? Que eso es lo que vos hablas, ¿no? Que es un ser, sí, un ser que está conectado, pero con un nivel de conciencia ahí. Hay gente que mantiene en su adultez ese nivel de alma, ¿ok? El nivel de nefesh. Puede que a través de los 12, 13 años nosotros tengamos un nivel de alma superior que nos ingresa y que empezamos a trabajar con suerte con la Neshama. Pero esto no necesariamente te pasa a esa edad, sino que te puede pasar a cualquier edad de la adultez, donde justamente con un quiebre tan fuerte, que realmente lo que te quiebra es el ego, esa capa de sentirte omnipotente, sentirte que vos lo opuesto, el reconocer que necesitas algo más superior, el saber que estás caído, el reconocer tus pérdidas y darte cuenta de que la única ganancia que tienes ahora es tu propia alma y que tienes que empezar de cero. Justamente ahí es donde se abre el canal de lo que es el nivel de Neshama, un alma un poquito más elevada, donde se puede hablar justamente de lo que es el despertar. Y está bueno desmitificar lo que es el despertar, porque en realidad no es que vamos a estar en una montaña meditando ni que estamos en el Himalaya. Una persona despierta es quien sabe hacer lo justo en el momento justo. Y hay momentos en nuestra vida donde podemos estar en ese estado despiertos, hay momentos del día después de meditar, hacer una clase de yoga, hacer una práctica, después ir a caminar, ir al parque, donde yo puedo empezar a conectar nuevamente con mi Neshama. La idea de estos encuentros y de estas terapias es que vos puedas estar siempre lo más cerca posible del nivel de Neshama y no al nivel de Nefesh animal, donde es pura satisfacción para ti mismo y donde no hay crecimiento, sino es tropezar todas las veces con la misma piedra y ser ese niño de 5 años, como decíamos con él, no sanado. Hay adultos que son empresarios grandiosos, empresarias, lo que es juezas, doctoras, lo que sea, pero esa niña y esa herida sigue estando allí y te va a perseguir el resto de tu vida y no hay una evolución de tu alma, pero sí puede haber evolución de otro tipo. Lo que queremos nosotros es que sea una evolución integral y que tu cuerpo el día de mañana no manifieste una enfermedad por una emoción y un trabajo que no hayamos hecho a nivel interior. Bueno, Y con vale, Elena, vale decir, decir que ahora que vos lo estás planteando en estos términos de alma, yo he trabajado muchos años en el área de abuso sexual y infantil y víctimas de incesto y violación, sobre todo, bueno, muchas situaciones básicamente intrafamiliares. Y en realidad todo lo que tiene que ver con el abuso infantil es un asesinato del alma, hay un alma de niño que se está matando, entonces con estos desbloqueos uno le está devolviendo al niño una parte de eso que ha sido suyo, ¿no? Que ha perdido. Yo recuerdo una paciente que atendí con decodificación, que había sido abusada muchísimos años por su abuelo materno, que la madre, la abuela, ¿no es cierto?, que sabía, obviamente, porque la dejaba sola con este hombre, que le decía a la vez que ella había perdido el angelito y culpándola y acusándola. Y son situaciones, imagínate, que todavía que te están violando, que te están sometiendo durante años, un estrés crónico y encima
casi que no podés ni ir a misa porque perdiste el angelito. O sea, Wow. que hay también miradas de la afuera que contribuyen a que este alma asesinada reciba otros disparos de gracia, ¿no? Así es, y también yéndonos ya a un término un poco más atrás todavía, también saber de que hay muchas cosas que consideramos injustas, dolorosas, fuertes, como este caso, y como muchísimos más que vos siempre mencionas, que en realidad no existe, según la Kabbalah, lo que es la víctima o el victimario, es simplemente parte de lo que es la ley de causa y efecto y que esa alma eligió inconscientemente en otro momento pasar por ese proceso doloroso para hacer alguna corrección. Y eso es muy difícil de verlo a nivel humano, porque puede llegar a verse como frívolo, como malo uno por no tener agua, pobrecito, y en realidad más pobrecito, hay algo que esa alma eligió pasar por eso y que qué bueno que exista o que elija esa alternativa porque es justamente vino a sanar, ¿no? Vino a sanar eso. Pero hay algo que esa alma eligió transitar de ese modo y vivirlo de esa manera, hablando ya en términos de vidas pasadas. Claro, porque venimos con una carga, con una carga. Uno lo dice, sí, nosotros elegimos los padres con los que vamos a nacer, las experiencias que vamos a transitar, encarnamos, pero luego nos olvidamos del Sí, acuerdo que nosotros hicimos con estos padres para a veces devolver favores, ¿no? En cuanto a acompañar a otro, bueno, fui tu mamá y te hice sufrir mucho, entonces ahora voy a ser tu hija a ver qué sucede. Pero cuando muchas personas en vidas anteriores, que uno no puede, no, digamos, no podés demostrar que exista la vida, pero bueno, existen sí memorias inconscientes. Y estas memorias vienen cargadas con miedo, con ira, con rabia, con odio. A veces hay como karma donde vos decís, pero este me vino a joder directamente. Porque sí, sí. las almas vienen de antes, ¿no? Con estos Se programas que dice es lo que que decidimos sanar. así es, en el Zohar y en todos estos textos antiguos podemos estudiar que una de las relaciones más karmáticas que existe, que podemos llegar a tener, son con nuestros padres, nuestros hijos, porque justamente ahí es donde venimos a aprender las lecciones de nuestra vida anterior y que seguramente ahí es donde está todo nuestro trabajo y que evitarlo realmente sería evitar hacer tu propia corrección. Evitarlo sería perder la oportunidad de trabajar y encontrar detrás de ese satán la luz, ¿no? Ujú. Muchísimos de nosotros heridos también venimos de familias o situaciones dolorosas familiares, que después de que uno hace la aceptación, que la aceptación no es la resignación, no tiene nada que ver con que te resignes, aceptar tiene que ver con un proceso un poco más amoroso y que no sabemos que no es sencillo para nada y que no es lineal, como digo yo, que tiene sus montañas. Pero una vez que uno hace ese trabajo, es donde el herido puede empezar a sanar al otro, ¿no? Y que generalmente puedes entonces de repente ser mejor padre si vos ya sanaste los tuyos, Ujú. entonces llevarte mejor con tus hijos. Y así sucesivamente una cadena de árbol, como él les escribía, de un árbol que tenemos tantas cargas, creemos que vos sos solamente Elena y que yo soy solamente Rachel, y realmente tenemos un montón de ancestros atrás, un montón de personajes que están allí para bien, para mal, para lo que sea, pero son cargas que tenemos y que está bueno reconocer qué parte de esa carga tengo que trabajar y qué parte ni siquiera me corresponde y que no soy yo y que estoy repitiendo como un loro y que realmente no lo soy. Y empezar a liberarnos un poco de algo que no sos y qué bueno ser lo que sí. Y ahí viene el despertar, que empieces a ser vos, que empieces a elegir realmente y a construirte en base a tu alma y no a patrones viejos, anteriores, obsoletos. Y este año nos demostró muchísimo de que las cosas cambian muy rápido y de que los patrones viejos no nos sirven para nada, para nada.
O sea, eso es lo que estamos haciendo ahora, Elena y yo, lo pensamos hace un año prácticamente imposible de estar dando un en vivo juntas. Estas conversaciones las teníamos, pero no para el público. Entonces ahora fíjate cómo una aplicación la puede dar a conocer y cómo va cambiando todo tan rápido y cómo no es momento de quedarnos con lo viejo, sino más bien de ir a lo que sí y a lo nuevo, ¿no? Claro, porque además, bueno, esta situación dura y nosotros tenemos una vida que es para adentro y una vida que es para afuera. El tema es que esto nos hizo dar cuenta que no tenemos control de nada, que es algo que nosotros sí pensábamos, y más cuando tenés una vida para afuera, ¿no? Que tiene que ver con el tener, con el hacer, con el mostrarse, con el circular. Entonces todo lo que te daba alegría ya no lo podés hacer. De alguna Qué manera, hasta interesante. el hecho de mostrar una cara completa, ¿no? Porque tenemos dos lenguajes, el digital y el analógico. Ahora resulta que tenemos que intentar que nuestros ojos sean más expresivos, porque la boca uno se la está tapando. Así es, literal. Y qué importante, fíjate que vos decís que tenemos una vida para afuera y una para adentro, y que la de afuera cambió, y eso obviamente lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. Eso quiere decir que como esa vida afuera cambió, nos invita, queramos o no, a cambiar nuestra vida interior, a revisar nuestra vida interior. Y como me decía una vez una alumna, pero ya estoy harta de introspección, ya estoy harta de meditar, ya estoy harta de todo esto. Pero en realidad no es como la dieta, de que yo la hago 2 meses y el nutricionista me da de alta. En realidad, la vida interior nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Y nuestra salud mental va a ser importante el resto de nuestra vida. Nuestras emociones, todo es importante que hoy lo veamos más, también tiene mucho que ver porque muchas cosas afuera nos invitan hacia adentro. Y eso no es casual. Sabemos que no, independientemente de la causa que sea, no es casual que haya esta invitación mundial a mirarte hacia adentro. Ele, una de las recomendaciones que le podemos dar a las personas que sientan de que no pueden desbloquearse, que siguen con ese problema viejo de la niñez, de la infancia, y que se sienten solos y que no hayan por dónde empezar, que dicen, mira, de verdad me siento perdido. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué le dirías a esa persona? Que empiecen a leer sobre lo que les pasa, que empiecen a informarse, que escuchen videos, que se nutran, que hagan, que estudien, que aprendan, que busquen modelos de personas que han logrado estar mejor y han logrado superarse, y que se animen. Es decir, para mí la pandemia fue un momento donde yo me dediqué a sanarme. Creo que nunca tuve tantas consultas yo como paciente. Y la verdad que es bueno porque en un momento es como que todo empieza a ser más rápido. A mí en la vida todo me resultó complicado y difícil. Ahora es como si estuviera, viste, en patines. Qué lindo. Entonces hay cosas que Eso es el fluyen. despertar. Justamente es eso, el despertar. El que fluyan las cosas, el que te empiecen a salir tus deseos, el que tengas claro los deseos, el que te empieces a sentir cómodo con vos y a disfrutar de lo que vos te ofreces y a llevarte de la mano, como muchas veces llevamos amigos, a familiares, a parejas, pero también llevarnos a nosotros de la forma más amorosa posible y que no hay una sola técnica, no hay una sola puerta, pero sí tienes una sola alma y un solo cuerpo. Y si no nos ocupamos de él, en algún momento nos va a pasar factura. Una de las cosas también importantes de estos días para generar el desbloqueo emocional es la comunicación. Esas palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos diariamente se convierten en un mantra, que puede ser un mantra para bien o un mantra para mal. Un mantra para mal me refiero a que vos te creas o te crees ese discurso que puede llegar a ser duro, que puede llegar a ser quebrantante, que te puede llegar a crear un miedo que ni siquiera existe y que podemos estar viendo una angustia que no existe. Entonces,
una de mis recomendaciones, humildemente, es que empecemos ya que tenemos los 5 sentidos, a mirar los 5 sentidos, a respirar profundo, a colocar aromas, a sentir el cuerpo, masajes, conectarte con el presente, ahora, porque eso nos va a ayudar a que la mente se arraigue a este momento, aquí y ahora, y desde aquí y ahora es la única manera en la que yo puedo resolver. Yo no puedo resolver algo que no existe a futuro, o yo no puedo irme al niño anterior si no está. Voy a buscar en mí la herida de ese niño anterior, pero la herida de ahora. Yo voy a conectarme con mi ahora. Y eso va a llegar al momento donde te va a disparar un chip que te va a generar las ganas de tomar alguna acción, como él. Bueno, yo me voy a hacer mis autoterapias. Bueno, yo me voy a hacer ahora mi comida sana porque ya se acabó esta locura de intoxicarme con comida que me hace mal. Bueno, ¿saben qué? Ahora se acabó esta pareja que me está maltratando, me voy a amar y me voy a ir a otro lugar o se va esa persona. Entonces ya ahí empieza un despertar y el despertar tiene que ver con la acción y una acción basada en amor, no en odio, no en enojo, no en ego. El despertar tiene mucho que ver con lo que sí estoy haciendo ahora después de haber tenido ese momento, y que ahora puede llegar a ser un momento propicio para hacer. Otra recomendación cabalística para estos días. Tampoco dejémonos desbocar tanto por un fin de año. Se acaba un año, pero no se acaba ni tu situación, ni se acaba la vida, ni se acaba el mundo. Se acaba un calendario. Entonces, ese desboque de la humanidad, de que ya se acaba un año, esto tendría que empezar a transformarse y que sea un poquito más reflexivo de lo que sí tengo que hacer y no ese para afuera, como decís vos, Eli. Se acaba el año, ok, se acaba el año, perfecto, pero ¿en qué me cambia al día siguiente? ¿En qué me va a cambiar? Es como, a mí me llama la atención eso, porque es como si todavía fuéramos niños y tuviésemos esa ilusión, ¿no es así? Claro, habría que pensar un poco en quién me quiero convertir, qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir, qué aprendí, porque bueno, es como que vinimos, prácticamente tuvimos toda una gestación, porque fueron 9 meses desde que Epa, nos confinaron interesante. hasta hoy, y en estos 9 meses, de alguna manera, uno tendría que ver de qué manera renacer, ¿no? Renacer diferente, había una realidad conocida, una forma de trabajar, de vincularnos, de vernos, de confiar unos en los otros. Ahora al momento de verte en el otro tenés desconfianza de que si lo vas a contagiar, que si el otro, si lo vas a exponer a algo. Han salido como acusaciones, ¿no? Los que están con los barbijos cuestionando al otro que de pronto decide no usarlo. Y cada uno, bueno, tiene memorias que se le han despertado y realidades que está viviendo. Entonces, yo creo que es un buen momento antes de cerrar el año de mirar cómo está su vida, si les gusta, si no les gusta, qué aspecto les gustaría sanar, qué cosas tienen además para agradecer de esta pandemia, porque muchos han perdido cosas, pero muchos también han encontrado nuevos vínculos, nuevas formas de ayudarse, de energizarse. Sí, Hay eso también, mucha más gente consciente de que tiene que tomar sol, de estar como más agradecida por respirar, por tener un balcón, una terraza, un jardín, revalorizar los encuentros y junto con reconocer las emociones, también está bueno hablar de lo que nos damos cuenta, de lo que sentimos, de lo que nos duele, de lo que no queremos más o de lo que sí queremos. de lo que Y sí además, queremos. ¿cómo lo queremos? Hay que Y ser muy para claro, ¿no? tener Con el universo. Y para tener más energía tenemos que desbloquear esas cosas que nos traban. Así que el que esté anclado en alguna traición, ¿no es cierto? Que no la pueda perdonar,
consulten, o sea, consulten y salen esas cosas y ya está, lo que pasó, pasó, no se puede cambiar. Y soltar es simplemente decir, bueno, ya pasó, ¿qué tengo que aprender de esto que me pasó? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tocar la puerta para ir a un nuevo nivel de conciencia y que sea un año justamente de eso, de un nuevo nivel de conciencia y no conciencia elevada imitando a nadie, sino que sea un tu nuevo nivel de conciencia. No que sea un despertar parecido a ni a Buda ni a nadie, sino que sea tu despertar, que sea tu nueva faceta, que sea tus nuevos pasos. ¿Cómo son tus nuevos pasos? En coherencia con mis nuevos deseos. Permitirnos también que lo que yo deseaba el año pasado no es lo mismo que voy a desear para este. Y está perfecto. Y las voces viejas de abuelos, de papás, de tíos, empecemos a silenciarlas, a decirles gracias que me acompañaron hasta acá, pero ahora quiero escuchar mi propia voz, ahora quiero escuchar a mi propio corazón, ahora quiero escuchar a mi alma y empezar a elevarme y a caminar en ese rumbo, en el que sí es, en el que sí me hace brillar, el que sí me resuena. Y como dices vos, L, que ahora todo lo sentís como en patines, después que era tan difícil. En mi caso, en mi cuerpo, después de una rodilla que no caminaba, literalmente hago yoga todos los días y me hace muy feliz y me conecta. Y todos los días estoy muy agradecida por poder compartir ese momento del día con ustedes, con los alumnos, porque es el momento que yo siento que alabamos al cuerpo y estamos tan felices de la existencia, que es como una danza de gratitud para la existencia. Entonces, si vamos a cerrar este año, vamos a cerrarlo de la forma en la que nos invitó. El año nos invitó de una forma brusca. Vamos para adentro, como la abuela, para adentro, para adentro. Yo digo que el año parece una abuela. Cuando uno quiere hacer festejo, no, 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 se me callo, se me va para su casa. Pareció una abuela, para mí es una abuela brava, pero te invitó para adentro. Bueno, nos invitó para adentro, vamos a hacerle honor a eso. Terminémoslo, tal vez con una hermosa carta, con una linda meditación, con un audio que te grabes, donde te digas a ti mismo, gracias, lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto, hiciste lo mejor que pudiste. Que tu tío, que tu abuelo, que tu pareja, que no lo hiciste bien, vos sabes que hiciste lo mejor que pudiste. Vos sabes que diste todo. Y que el año que viene vas a ser una nueva persona porque vas a tener un nivel de conciencia más elevado que el que tienes hoy tú mismo. Al único que hay que superar es a nosotros mismos. El Satán realmente somos nosotros mismos y los impedimentos que nos ponemos para ser felices. Donde doy clases de yoga, escríbanme por el privado, que les comento. Elena también da unas hermosísimas terapias, doy fe, fui paciente, sigo siéndolo. Elena es una cachetada de realidad con amor, así que acá estamos para ustedes. Y Ele, 100% agradecida por haber compartido todo este año contigo, desde lo personal, desde lo profesional, desde... No tengo palabras para agradecerte y a ti, a la vida, por ponerme estas personas que son para mí ángeles en el camino. Bueno, es evidente que teníamos un acuerdo prenatal donde nos encontraríamos a esta edad de cada una para hacer este tránsito de despertar juntas, de expandir luz, porque en verdad las dos le damos mucha luz a muchas personas en común y esto fue como abrirnos hacia el afuera. Qué loco, ¿no? En un momento donde estamos encerrados, decidimos desde adentro salir hacia afuera y plantear que es posible estar mejor, plantear un equipo interdisciplinario diferente, donde estamos teniendo en cuenta el alma y cómo sanarla. A veces hay situaciones que nos vuelven desalmados, pero hay otras situaciones que nos vuelven almas en pena, y como almas en pena nosotros vamos con muy poquita energía, con muy poquita luz. Entonces, si te sentís un alma en pena, también hay que sanarlo. Nadie está condenado a la mala suerte o a lo difícil del destino. No, A hay que sanar, ser tan pesado.
Creo que básicamente la intención de las dos es esta, es transmitir esperanza de que se puede. Y Y ganas de, de vivir. exacto, y que cada uno, pese a todo lo que pasó, va a llegar un momento que puede estar enamorado de estar vivo. Y esto es posible. A mí me tardó como 51 años estar enamorada de estar viva, pero, pero bueno, lo logré. Y entonces ahora siento que tengo autoridad para decirlo, ¿no? Es decir, Total, que sana el que insiste. totalmente. Y eso es lo lindo, que hoy en día vos estás allí escuchando y te sentís desarmado, te sentís con poca energía, sabés que se puede cambiar y que incluso no solamente te puedes llegar a sentir mejor, sino el día de mañana ayudar a tus amigos, a tus familiares, a quien sea, también es que se sienta mejor, porque ya lo transitaste. Parece imposible, parece muy imposible, pero se puede. Se puede con pequeños pasitos, con mucho amor y con escucharte. Así que aprovechemos este último momento del año que incluso cae con luna llena, un momento de muchas revelaciones, de muchas emociones. Aprovechemos todo eso que está ahí revuelto y regalémonos una carta, un audio, lo que sea, y vamos a decirnos, tú hiciste lo mejor que pudiste. Así que un aplauso para ustedes por haber pasado todo este año y que por favor sea el año que viene un momento distinto donde podamos incluso hasta reír de esto. ¿Sí? Un abrazo para todos. L, te quiero mucho. Feliz año. Acá se despide Gopi de tanto Gracias, público. abrazo, Gracias a todos por venir. Nos vemos. nos vemos.